Bienvenido a Prueba con Inge Robert. En esta ocasión hablaremos de un problema de estática. La situación es la siguiente. Tenemos una placa aquí en forma triangular, esta que está aquí con puntos en el interior, que en este punto A tiene una articulación, tiene un perno que la mantiene fija a un soporte, de tal manera que esta placa la podemos girar alrededor de ese punto. En este punto B tiene un perno que lo une con una rueda que está apoyada en esta superficie inclinada. En este punto C se aplica una fuerza hacia abajo, vertical hacia abajo, de 1.6 kilonewtons. El ángulo de esta superficie y de este lado de la placa forma 30 grados con la horizontal. Y nos dan aquí las dimensiones. De C a B, medida horizontalmente, y de B a A, medida a lo largo de la línea BA. 0.18 metros y acá 0.12 metros. La fuerza que se va a considerar inicialmente es esta fuerza. La placa no tiene peso, es de masa despreciable. Se nos pide calcular las reacciones sobre la articulación A en la placa y sobre B, o sea, sobre el punto B, donde la fuerza externa se aplica en la rueda, pero se transmite íntegramente a B. Se nos piden la magnitud, obviamente dirección y sentido de la fuerza de reacción en A y la magnitud, dirección y sentido de la fuerza en B, de reacción. Bueno, hay que hacer el diagrama de cuerpo libre del conjunto formado por la placa junto con la pequeña rueda. Este es el diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas que actúan son el peso de 1.6 kilonewtons, aquí ya indicado como newtons, 1600 newtons. La reacción en B, como esta es una rueda, la única reacción que ocurre sobre esa rueda es perpendicular a la superficie donde está apoyada, ya que si hubiera una fuerza tangente a la superficie, la rueda gira y se acomoda a la nueva posición y elimina esa fuerza que hubiera a lo largo de la superficie inclinada. Esa fuerza, la única que pudiera hacer sería la fuerza de fricción, que no se toma en cuenta porque la rueda gira y se acomoda si es que hubiera esa fuerza de fricción. En el punto A, como es una articulación sobre la cual puede girar esta pieza, pues tiene una fuerza desconocida de reacción, indicada por sus dos componentes, según los ejes coordenados que se van a manejar. Tenemos aquí ya toda la información vaciada, los ángulos, el ángulo de 30 grados de este lado con la horizontal y este otro ángulo de la fuerza B con la vertical, que también es 30 grados, ya que este ángulo, voy a marcarlo aquí, este ángulo es de 60 grados, ya que es el complemento de 30, ya que esta fuerza B es perpendicular a este lado de la placa. Y entonces este otro ángulo pues es el complemento de 60, lo que falta para 90 grados, 30 grados. Bien, vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio que ya conocemos, o condiciones de equilibrio. Vamos a aplicar primero suma de fuerzas en Y, en el eje Y, que es el eje vertical. Sería pues menos 1600 más AY, sentido positivo, más la componente de B en el eje vertical, que sería B coseno de 30 grados. La suma de esas fuerzas, de esas componentes, es 0, está en equilibrio. Y de ahí resulta que la fuerza AY, esta componente, es igual a 1600 menos B coseno de 30 grados. Aplicamos suma de fuerzas en el eje X, el eje horizontal, y es pues AX menos la componente de B en el sentido horizontal, que sería, si lo que queremos dibujar aquí, nada más como referencia, sería pues esta pequeña fuerza. Claro que está aplicada aquí, en este punto. Esta componente de B es B seno de ángulo opuesto, seno de 30 grados, con signo negativo ya que va hacia la izquierda, sentido negativo de X. Entonces sería suma de fuerza en X, AX menos B seno de 30 grados. Despejamos AX y nos queda en función de B, igual a B seno de 30 grados. Bueno, tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas diferentes, AY, AX y B. Necesitamos otra ecuación que sale de la tercera ecuación de equilibrio.
vamos a aplicar suma de momentos con respecto al punto A. O sea, vamos a hacer suma de momentos con respecto a este punto A. Y pues será primero el momento de esta fuerza de 1600, que ya sabemos, 1600 newtons, ¿verdad? Ya sabemos que el momento de una fuerza con respecto a un punto es la magnitud de la fuerza, 1600 newtons, por la distancia perpendicular que hay desde A a la recta de acción, que sería pues esta longitud 0.18 seno de 60 grados, que sería esta distancia por el seno del ángulo opuesto, 60 grados. Esta distancia más la que hay de aquí hasta acá, que es 0.12 metros. Entonces, 1600 por 0.12 más 0.18 por el seno de 60 grados. Es toda esta distancia desde este punto a esta recta de acción de la fuerza A. Y además tiende a hacer girar con respecto a A en sentido antihorario, es un momento positivo. Ahora el momento de B, pues esta fuerza B es perpendicular a esta línea. O sea, el momento de B tiende a hacer girar en sentido negativo. Y vale V por la distancia perpendicular, que es precisamente 0.18. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos una ecuación con suma de momentos en A, donde la única incógnita es B, despejamos, aquí está hecho de manera rápida porque el espacio es reducido, despejamos y nos queda que el valor de la fuerza B es de 2452.3 newton. Podemos dejarlo a 3 cifras significativas. Lo voy a indicar, se indica aquí, a menos que nos pidan otra cosa, se indica con las mismas unidades que se dieron en los datos. Está en kilonewtons, bueno, 2.45 kilonewtons, formando 60 grados con la horizontal, este ángulo. Ya tenemos un resultado. Teniendo ese valor, ya lo podemos sustituir en 1 y en 2 para encontrar las componentes a x y a y. Y pues aquí lo tenemos, ¿no? Sustituyendo b en la ecuación 1, tenemos que a y es igual a 1600 menos b, que vale 2452.3 newtons. Hay que usar este dato completo. 2452.3 por el coseno de 30 grados. Y encontramos que el valor de AY es de 523.8 newtons con signo negativo. ¿Eso qué nos indica? Que el supuesto aquí, el supuesto de que AY va hacia arriba es incorrecto. En realidad va hacia abajo. O sea, no nos indica que vaya en sentido negativo de Y. Nos indica que nuestra suposición inicial es incorrecta y que esta fuerza AY va en sentido contrario, 523.8 newtons hacia abajo, verticalmente hacia abajo. Ahora, el mismo valor de B ya calculado, lo sustituimos en la ecuación 2, despejando a X, resulta que es igual a B, el valor que tenemos de B, por el seno de 30 grados. Y obtenemos un valor positivo de AX 1226.15 newtons. Positivos quiere decir que esta suposición es correcta, va hacia la derecha esta fuerza, esta componente AX. Y como nos piden la fuerza en A, pues hay que dar magnitud, dirección y sentido de esa fuerza. Trazamos las dos componentes, AX, AY, en el sentido que sabemos que van, y trazamos el cuadrilátero de fuerzas para encontrar la resultante A. Calculamos el ángulo de esa resultante, es el arco cuya tangente es cateto opuesto, que es esta magnitud, que es esta misma, 523.8 entre cateto adyacente, 1226.15. El ángulo que forma la fuerza resultante A con la horizontal es de 23.13 grados. Calculamos la magnitud de esta resultante, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, y obtenemos este valor ya en kilonewtons de la fuerza A con este ángulo. Por abajo de la horizontal lo indicamos de esta manera. Este es el vector del cual estamos dando el ángulo. Esa sería una manera de resolver el problema. Hay muchos caminos. Otra manera sería, sabemos que, regresamos aquí al dibujo inicial. Este cuerpo, del cual tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre, es un cuerpo de 3 fuerzas. Se le llama así
porque solo actúan fuerzas en 3 puntos diferentes. Y además no hay ningún momento externo aplicado. Actúan fuerzas en C, en B y en A. Y como ya sabemos, y si no, pues ahorita lo recordamos, cuando un elemento es de 3 fuerzas y 2 de esas fuerzas sabemos que son concurrentes, o sea que se cruzan en un cierto punto, la tercera fuerza que actúa sobre el cuerpo también se debe cruzar en ese mismo punto. O sea, si un cuerpo es de 3 fuerzas y 2 de las fuerzas son concurrentes, la tercera fuerza también es concurrente. Esto se demuestra en la parte de teoría, que lo haremos en otra ocasión. Ahorita nada más vamos a usar ese hecho. Entonces sabemos que esta fuerza C, que actúa en C, de 1600 newtons, va hacia abajo. La fuerza B resulta lógico que vaya hacia arriba, ignorando lo que hemos calculado. Pero resulta lógico porque ahí está recargando la rueda. La reacción es contra esa rueda. La fuerza en A, pues no sabemos si va en un sentido o en otro, pero sabemos que su recta de acción debe pasar por el punto D. O sea, esas fuerzas son concurrentes. O sea, concurren en D. Por el hecho de que 2 de ellas ahí concurren, bueno, la tercera debe pasar también por ahí, su recta de acción. Y entonces lo que hacemos es, bueno, pues usamos los datos que tenemos. Esta distancia de C a B es de 0.12 metros, de B a A, pues 0.18 metros. Sabemos que este ángulo es de 60 grados, es el ángulo de la fuerza B con la horizontal, 60 grados. Esta es la recta de acción de la fuerza, 60 grados con la horizontal. Bueno, y además sabemos que la línea AB forma 30 grados con la horizontal. Y en este triángulo CBD, si este ángulo es de 60 grados, pues este es de 30, es el complemento, ya que este ángulo es de 90 grados, es un ángulo recto. También en este otro triángulo ABD, pues aquí este es un ángulo recto, ya que la fuerza B es perpendicular a la línea AB. Entonces este es un ángulo recto. Bueno, en este triángulo de CB, el coseno de 60 grados es cateto adyacente entre hipotenusa, 0.12 entre la distancia DB, que es la hipotenusa de ese triángulo. Despejamos DB de esto y obtenemos un valor de 0.24 metros. Esta línea, la distancia BD o DB, es de 0.24 metros. Ahora, el ángulo beta, este ángulo, el ángulo que forman esta línea con esta otra, pues sabemos que beta es el arco cuya tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. La distancia DB entre 0.18. Y ya calculamos cuánto vale DB, 0.24. Resulta que el ángulo beta es de 53.13 grados, calculándolo. Y además, como aquí se indica, este ángulo A, que estoy llamando alfa, es beta, todo este ángulo, menos este ángulo, que es el mismo de 30 grados, son los llamados alternos internos. Dos horizontales con una diagonal. Este ángulo de 30 grados también es de 30 grados, entonces alfa es igual a beta menos 30 grados. Resulta que el ángulo alfa, que forma esta recta de acción con la horizontal, es de 23.13 grados. Además sabemos que la suma de fuerzas debe ser cero. Está en equilibrio. Sumamos los 3 vectores fuerza. Primero trazamos los que ya conocemos. La fuerza de 1600 newtons es vertical hacia abajo. 1600 newtons. La fuerza B, que sabemos su dirección, forma 60 grados con la horizontal, se traza a continuación de la fuerza de 1600 newtons con un ángulo de 60 grados. La fuerza A debe cerrar el triángulo que se forma para que la suma de fuerza sea cero. Si no cierra, quiere decir que no es cero, pero sabemos que es cero porque está en equilibrio. Suma de vectores fuerza. Aquí ya no es que estamos haciendo
sumas escalares. Estamos sumando vectores. Vector de 1600 newtons vertical hacia abajo, vector B, fuerza B, y la fuerza A debe determinar donde iniciaba la fuerza de 1600 newtons. Entonces completamos los valores numéricos que ya calculamos aquí en este triángulo que representa la suma de fuerzas. Este ángulo de A con la horizontal es de 23.13 grados. Entonces este pequeño ángulo de acá también es el mismo, ¿no? Es ese mismo. Son también alternos internos. Entonces el ángulo entre A y la fuerza de 1600 newtons es 90, este ángulo recto, más 23.13, 113.13 grados. Este otro ángulo, pues es lo que falta para 180 grados. Sabemos desde tiempos inmemoriales que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces este ángulo vale 180 menos 113.13 menos 30, da este valor. Y entonces, ahora lo que hacemos es, tenemos aquí un triángulo que no es un triángulo rectángulo. ¿Qué podemos aplicar? Ley de senos o ley de cosenos. Podemos aplicar en lo particular, en este caso, ley de senos. La ley de senos la podemos ver en uno de mis videos de mi canal principal, Inge Robert, Esenciales de Trigonometría. La ley de senos nos dice que un lado entre el seno de su ángulo opuesto, 1600, entre el seno de 36.87 grados, igual a cualquier otro lado, B, entre el seno de su ángulo opuesto, B, entre el seno de 113.13. Y también es igual al lado faltante, A, entre el seno del ángulo opuesto a 30 grados. Entonces de aquí podemos sacar dos ecuaciones, que serían las que estoy aquí indicando en estos dos óvalos. Y con la primera, la que está en el óvalo azul, pues resulta que A es igual a 1600 seno de 30 grados entre seno de 36.87 grados, nos da un valor de la fuerza A de 1333 newtons. Puesto ya en kilonewtons y con el ángulo que ya determinamos aquí, sería 1.333 kilonewtons, formando este ángulo con la horizontal de 23.13 grados. Con la ecuación resultante de este que está aquí en este óvalo en negro, pues la fuerza B es igual a 1600 por el seno de 113.13 que pasa acá multiplicando entre el seno de 36.87, 2452 newtons. 2.45 kilonewtons, formando un ángulo de 60 grados, como aquí está indicado con la horizontal. Hay que indicar cuál es el vector. Este es el vector que estamos especificando con respecto a la horizontal. Y si comparan los resultados, pues aquí tenemos que A vale 1.333 kilonewtons con este ángulo, lo mismo que tenemos acá. Y lo que tenemos aquí para B, 2.45 kilonewtons a 60 grados, en esa dirección y sentido, es lo mismo que tenemos acá. Como ya se mencionó en algunos otros videos, los caminos para resolver un problema son pues los que uno se imagine con los conocimientos que se hayan adquirido al momento. Aquí pues solo alcanzamos a ver dos maneras de calcularlo, pero seguramente hay varios métodos o caminos diferentes. Bien, eso sería todo en esta ocasión. Gracias. Sígueme en mis redes, te invito también a seguirme en mi canal principal, Inge Robert. Visita y comparte el contenido de tu canal. Aprueba con Inge Robert. Hasta la vista.